¿Alguna vez has hecho lo correcto sabiendo que te traería consecuencias terribles? Hace 3 meses defendí el honor de una mujer en pleno centro de Guadalajara y esa decisión no solo destruyó mi reputación, sino que desencadenó una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Mi nombre es Santiago Hernández, tengo 28 años y trabajo como mecánico en el taller de mi padre en la colonia americana. Era un viernes por la noche. El aire húmedo de julio hacía que las calles olieran a lluvia y tacos al pastor. Acababa de salir del trabajo, mis manos aún manchadas de grasa, cuando escuché los gritos. «¡Déjame en paz! ¡No me toques!». La voz venía de un callejón cerca de la Plaza de los Mariachis. Al principio dudé. En Guadalajara, como en cualquier ciudad grande, uno aprende a no meterse en problemas ajenos. Pero algo en esa voz, el terror puro, me hizo correr hacia el sonido. Lo que vi me heló la sangre. 3 hombres tenían acorralada a una joven contra la pared de ladrillo. Ella no podía tener más de 20 años, vestía un huipil bordado tradicional y sus ojos reflejaban un pánico que me recordó a mi hermana menor. Uno de los agresores, un tipo corpulento con tatuajes en los brazos, le gritaba obscenidades mientras sus compañeros se reían. «Órale, güerita, no te hagas la difícil, nomás queremos platicar contigo». Mi corazón latía como tambor de mariachi. Sabía que debía irme, llamar a la policía, hacer cualquier cosa menos lo que estaba a punto de hacer. Pero mis piernas se movieron antes que mi razón. «Oigan, déjenla en paz». Los 3 se voltearon hacia mí. El líder, que después supe se llamaba Raúl Mendoza, me miró con desprecio. Era conocido en el barrio, hijo de una familia con conexiones políticas dudosas. Sus ojos oscuros brillaban con la arrogancia de quien nunca había enfrentado consecuencias reales. «¿Qué te importa, pinche mecánico? Lárgate antes de que te pase algo». La chica me miró con ojos suplicantes. En ese momento vi algo que me partió el corazón. Una medalla de la Virgen de Guadalupe colgaba de su cuello y sus labios se movían en silencio rezando. «No voy a irme», le dije, mi voz temblando pero firme. «Suéltenla». Lo que pasó después fue un borrón. Raúl me lanzó el primer golpe, pero años de trabajo físico me habían dado reflejos rápidos. Esquivé y le di un puñetazo en el estómago que lo dobló. Sus amigos se me echaron encima, pero la adrenalina me daba fuerzas que no sabía que tenía. La pelea duró apenas 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, los 3 estaban en el suelo, gimiendo. La chica había escapado, pero antes de irse me había susurrado algo que no pude entender por completo. «Gracias. Que Dios te bendiga por defender mi pureza». Pensé que había terminado. ¿Cómo me equivoqué? Al día siguiente toda la colonia hablaba de lo que había pasado, pero no como yo esperaba. Raúl Mendoza había distorsionado la historia completamente. Según él, yo había atacado a unos jóvenes inocentes que solo platicaban con una chica. Peor aún, había comenzado a esparcir rumores sobre mí, diciendo que era un violento, un problemático que atacaba gente sin razón. Santiago siempre fue raro. Escuché que decía doña Carmen en la tienda de la esquina. Mi compadre me contó que golpeó a unos muchachos nada más porque le dio la gana. Era como si viviera en una realidad paralela. La verdad se había vuelto mentira, y la mentira se había vuelto verdad. En el taller, los clientes comenzaron a irse. Mi padre, don Miguel, un hombre de 58 años, que había construido el negocio con sus propias manos, me miraba con una mezcla de tristeza y frustración. «Mijo, ¿qué hiciste?», me preguntó una tarde, mientras organizaba herramientas para mantenerse ocupado. «Los Mendoza tienen influencia en este barrio. Su familia conoce al delegado, al comandante de la policía. ¿Por qué te metiste con ellos?». «Papá, estaban agrediendo a una muchacha. No podía quedarme viendo. Pero ahora dicen que tú fuiste el agresor. ¿Entiendes lo que eso significa para nosotros?». Sí, lo entendía. En las siguientes semanas, el negocio se desplomó.
Clientes que habían venido durante años dejaron de aparecer. Algunos me miraban con desconfianza, otros con miedo. Raúl había hecho un trabajo perfecto destruyendo mi reputación. Mi novia, Patricia, con quien había planeado casarme el próximo año, comenzó a evitarme. Una noche me citó en el Parque Agua Azul, bajo la luz amarillenta de los faroles. «Santiago, no puedo más», me dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi familia dice que eres peligroso, que andas metido en problemas. Mis papás no quieren que te vuelva a ver. Patty, tú me conoces. Sabes que no soy así. Defendí a una muchacha, eso es todo. Pero todo el barrio habla de ti. Dicen que golpeaste a esos hombres sin razón. ¿Cómo puedo estar segura de que no harás lo mismo conmigo?» Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. La mujer que amaba, que había jurado amarme, dudaba de mí por rumores y mentiras. «No puedo seguir así», continuó. «Lo siento, pero esto se terminó». Se quitó el anillo de compromiso que le había dado 6 meses atrás y lo puso en mi mano. Era un anillo sencillo, todo lo que había podido permitirme con mis ahorros, pero había representado nuestro futuro juntos. Esa noche caminé por las calles de Guadalajara, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Las luces de neón de los bares y restaurantes se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia vespertina. Cada persona que pasaba me miraba como si fuera un criminal. Me había convertido en un paria en mi propia ciudad. Durante las siguientes semanas, la soledad me consumía. Mis amigos de la infancia dejaron de invitarme a salir. En el mercado San Juan de Dios, donde había comprado repuestos durante años, los vendedores me atendían con frialdad. Incluso en la iglesia de San José, donde había sido monaguillo de niño, sentía las miradas de desaprobación de los feligreses. Una noche, mientras cenaba solo tacos de carnitas en un puesto callejero, escuché una conversación en la mesa de al lado. «¿Viste a Santiago Hernández? Pobre muchacho, dicen que está quebrado». «Me lo merece. Mi primo conoce a uno de los que golpeó. Dice que eran buenos chavos». Así son estos mecánicos, siempre andan buscando pleito. Pagué mi cuenta y me fui sin terminar la comida. Caminar por las calles donde había crecido se había vuelto un calvario. Cada esquina me recordaba momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Una madrugada, sentado en la azotea de mi casa viendo las luces de la ciudad, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo así, como un fantasma en mi propia vida. Había defendido el honor de una mujer, había hecho lo correcto, y el mundo me había castigado por ello. Pero lo que no sabía era que esa muchacha a quien había defendido tenía un secreto, y que mi acto de valor, lejos de ser el final de mi historia, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Al día siguiente, mi vida daría un giro que jamás habría imaginado. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el destino tiene planes que están más allá de nuestra comprensión. 3 semanas después de perder todo lo que había construido, recibí una visita que cambiaría mi perspectiva por completo. Era un martes por la mañana, el taller estaba prácticamente vacío y yo intentaba reparar el radiador de mi propia camioneta cuando escuché pasos en el patio. «Disculpe, ¿busco a Santiago Hernández?» Levanté la vista y me quedé sin palabras. Era ella, la muchacha del callejón, pero ahora la veía claramente a la luz del día. Tenía rasgos indígenas hermosos, piel morena clara, cabello negro trenzado con listones rojos, y vestía un huipil bordado que parecía hecho a mano. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenían una serenidad que contrastaba completamente con el terror que había visto esa noche. «Soy yo», respondí, limpiándome las manos con un trapo grasiento. «¿Cómo me encontró?» «Pregunté por usted en el barrio». «Mi nombre es Esperanza Morales. Vengo de San Juan Chamula, en Chiapas». «Chiapas». Eso explicaba su forma de hablar, más pausada, con un acento que delataba que el español no era su lengua materna. «Vine a agradecerle por lo que hizo», continuó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «pero también a pedirle perdón.
Perdón. ¿Por qué? Porque por mi culpa usted está sufriendo. Sé lo que ha pasado, los rumores, cómo lo han tratado en el barrio. Vine a decirle la verdad. Me senté en un banco de trabajo, sintiéndome de repente muy cansado. La verdad ya no importa, nadie me va a creer. Sí importa, dijo con una firmeza que me sorprendió, y hay gente que le va a creer. Pero primero necesito contarle algo sobre mí, sobre por qué estaba en Guadalajara esa noche. Esperanza se acercó y, con permiso, se sentó en una silla vieja que teníamos para los clientes. Lo que me contó en los siguientes 30 minutos cambió completamente mi entendimiento de lo que había pasado. Vengo de una familia muy tradicional en Chamula, comenzó. Mi padre, don Aurelio Morales, es uno de los principales de nuestro pueblo. Desde que era niña, me prometieron en matrimonio con el hijo de otra familia importante, pero cuando cumplí 18 años, decidí que quería estudiar, conocer el mundo más allá de las montañas. Sus palabras fluían como un río, y yo escuchaba hipnotizado. Mis padres no entendían. Para ellos, el lugar de la mujer es en casa, cuidando a los hijos. Pero yo soñaba con ser maestra, con ayudar a otros niños de comunidades indígenas. Así que me escapé. ¿Se escapó? Sí. Tomé un autobús a Guadalajara con los pocos pesos que había ahorrado. Pero no conocía la ciudad, no sabía cómo funcionaba aquí. Esa noche había estado buscando trabajo todo el día sin éxito. Estaba perdida, asustada, cuando esos hombres me vieron. ¿Y por qué le dijeron esas cosas? ¿Por qué la molestaron? Esperanza bajó la mirada, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Porque soy virgen, dijo en voz baja. En mi comunidad, eso es algo sagrado. Pero aquí en la ciudad, algunos hombres lo ven como un desafío. Esos hombres habían estado bebiendo, me siguieron desde el mercado. Dijeron que querían enseñarme cómo eran las cosas en la ciudad. La rabia volvió a crecer en mi pecho. Malditos desgraciados. Cuando usted apareció, pensé que era un ángel. Nunca había visto a alguien defendiendo a una extraña así. En mi pueblo, todos se conocen, todos se cuidan, pero aquí pensé que nadie se preocupaba por los demás. ¿Y qué pasó después de que se fue? Encontré refugio en la casa del migrante. Las monjas me ayudaron, me dieron comida y un lugar donde dormir. Pero al día siguiente, cuando quise ir a la policía para contar lo que realmente había pasado, descubrí que ya había una denuncia. En contra usted. ¿Contra mí? Sí, esos hombres habían llegado primero. Dijeron que usted los había atacado sin razón, que eran víctimas. Cuando intenté explicar la verdad, el policía me dijo que no tenía pruebas, que era mi palabra contra la de 3 hombres de la ciudad. Era peor de lo que pensaba. No solo habían destruido mi reputación, sino que habían usado el sistema legal para cubrirse. Pero hay algo más, continuó Esperanza. Algo que usted no sabe sobre mi familia. ¿Y qué quiere decir? Mi padre, don Aurelio, no es solo un principal de Chamula, es lo que en nuestro pueblo llamamos un guardián de tradiciones. Él y otros hombres de diferentes comunidades indígenas forman parte de una hermandad muy antigua. ¿Una hermandad? Sí. Son hombres que se dedican a proteger a las mujeres indígenas que vienen a las ciudades. Saben que muchas de nosotras enfrentamos peligros, discriminación, abusos. Cuando una de nosotras está en problemas, ellos actúan. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. Cuando logré contactar a mi familia y les conté lo que había pasado, lo que usted hizo por mí, mi padre se puso en contacto con la hermandad. Usted no lo sabe, pero durante estas semanas ellos han estado investigando. Han hablado con testigos, han descubierto la verdad sobre los hombres que me atacaron. ¿Testigos? Sí. Hay un señor que vende elotes en la esquina de ese callejón. Él vio todo. Una pareja de turistas que pasaba por ahí también vio el ataque. Incluso hay cámaras de seguridad de un negocio cercano.
por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. ¿Y por qué no han hablado antes? Porque tenían miedo. Los Mendoza tienen poder en este barrio, todos lo saben, pero mi padre y sus hermanos no les temen. Ellos han enfrentado caciques, políticos corruptos, narcotraficantes. Saben cómo lidiar con hombres como esos. ¿Y qué van a hacer? Mañana mi padre y 50 hombres de diferentes comunidades van a venir a Guadalajara. Van a hablar con los testigos, van a reunir las pruebas y van a limpiar su nombre. ¿50 hombres? Sí, cada uno representa una comunidad diferente. Tzotziles, tzeltales, choles, zoques, todos unidos por el mismo propósito: honrar a quien defendió el honor de una de nuestras mujeres. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué harían eso por mí? Ni siquiera me conocen. Porque usted hizo algo que para nosotros es sagrado. Defendió la pureza de una mujer sin esperar nada a cambio. En nuestras culturas, eso lo convierte en un hermano, en un protector, y los protectores nunca están solos. Esperanza se levantó y se acercó a mí. Pero hay algo más que debes saber. La hermandad no viene solo para limpiar su nombre. Vienen porque quieren conocerlo, porque quieren invitarlo a formar parte de algo más grande. ¿Qué quiere decir? Cada año hay mujeres indígenas que vienen a las ciudades buscando oportunidades. Muchas enfrentan lo mismo que yo enfrenté. La hermandad necesita hombres de honor en diferentes ciudades, hombres que puedan ayudar, proteger, guiar. ¿Me están ofreciendo trabajo? Le están ofreciendo un propósito, una oportunidad de convertir su dolor en algo útil para otros. Esa noche, después de que Esperanza se fue, no pude dormir. Caminé por mi casa pensando en todo lo que había escuchado. Mi vida, que había parecido terminada, tal vez tenía un nuevo comienzo, pero lo que no sabía era que los eventos del día siguiente superarían cualquier cosa que hubiera imaginado. Porque cuando 50 hombres de diferentes pueblos indígenas llegan a una ciudad para defender tu honor, las cosas nunca vuelven a ser las mismas. El miércoles por la mañana amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Había dormido apenas 2 horas, mi mente dando vueltas a las palabras de Esperanza. A las 7, mientras preparaba café en la cocina, escuché el rugido de múltiples motores acercándose por la calle. Me asomé por la ventana y lo que vi me dejó sin aliento. Una caravana de camionetas, autobuses y pick-ups se acercaba al taller. Algunos vehículos eran modernos, otros parecían haber visto décadas de uso en carreteras de montaña. Pero lo que realmente me impresionó fue cuando comenzaron a bajar los hombres. Eran exactamente como Esperanza había descrito. Hombres de diferentes edades, desde jóvenes de 20 años hasta ancianos de cabello blanco. Algunos vestían ropa tradicional bordada, otros usaban jeans y camisas, pero todos tenían algo en común. Una dignidad en su postura que hablaba de generaciones de resistencia y orgullo. El primero en acercarse fue un hombre de unos 50 años, alto para ser indígena, con cabello negro apenas salpicado de canas y ojos que parecían haber visto mucho mundo. Vestía un huipil blanco bordado en rojo y azul y caminaba con la autoridad natural de un líder. «Buenos días, joven Santiago», me dijo en español perfecto, aunque con un acento que delataba que había otras lenguas en su corazón. «Soy Aurelio Morales, el padre de Esperanza». «Don Aurelio», respondí, no seguro de cómo comportarme. «Es un honor conocerlo». «El honor es nuestro», dijo, y algo en su tono me hizo saber que hablaba en serio. «Venimos de lejos para conocer al hombre que defendió a nuestra hija». «Nuestra hija», había dicho, «no mi hija», como si Esperanza perteneciera a toda la comunidad. «Estos son mis hermanos», continuó, señalando a los hombres que se acercaban. «Venimos de San Juan Chamula, San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, Comitán, de toda la región de los Altos de Chiapas». Uno por uno, los hombres se presentaron. Don Marcelo, de 65 años, principal de Cinacantán.
Don Roberto, líder de una cooperativa de café en Ocosingo. Don Juan, maestro bilingüe de Comitán. Cada presentación venía acompañada de una palmada en el hombro y una mirada que parecía evaluarme, pero con respeto. «Sabemos lo que ha pasado aquí», me dijo don Aurelio. «Sabemos de las mentiras, del daño a su reputación. Pero también sabemos la verdad. Don Aurelio, yo solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho». «No», interrumpió un hombre mayor, de barba completamente blanca. «Cualquier hombre decente habría pensado en hacer lo correcto. Usted lo hizo. Hay una diferencia. Mi nombre es Sebastián Gómez», continuó el anciano. «Tengo 72 años y he visto muchas cosas. En las ciudades he visto hombres pasar junto a mujeres que pedían ayuda. He visto policías que no querían actuar. He visto autoridades que protegían a los agresores. Pero usted, sin conocer a nuestra hija, sin saber quién era, arriesgó todo por hacer lo correcto. Y por eso», agregó don Aurelio, «venimos a ofrecerle nuestra ayuda, pero primero vamos a limpiar su nombre». Lo que siguió fue una demostración de organización que me dejó asombrado. Los hombres se dividieron en grupos, cada uno con una tarea específica. Algunos fueron a hablar con los testigos que habían mencionado. Otros se dirigieron a conseguir copias de las grabaciones de seguridad. Y un tercer grupo fue directamente a la delegación de policía. «¿Cómo saben hacer todo esto?», le pregunté a don Marcelo mientras observábamos a los grupos dispersarse. «Joven Santiago», me respondió con una sonrisa sabia, «nosotros no somos los indios ignorantes que algunos creen. Tenemos abogados, maestros, médicos, ingenieros. Algunos de nosotros hemos estudiado en universidades de México, otros en el extranjero, pero nunca olvidamos de dónde venimos ni a quién servimos». «¿Y por qué dedican tanto tiempo a esto?». «Porque sabemos lo que significa ser rechazado, discriminado, maltratado. Cuando alguien defiende a uno de los nuestros, especialmente a una mujer, se convierte en nuestro hermano. Y nosotros cuidamos a nuestros hermanos». Mientras esperábamos, don Aurelio me llevó aparte. «Santiago, quiero contarle algo sobre nuestra tradición. En nuestras comunidades existe la figura del Quexolil, el guardián o protector. Son hombres elegidos por la comunidad para cuidar a los más vulnerables, especialmente a las mujeres jóvenes. ¿Y qué hacen exactamente? Ayudan a las mujeres que salen de nuestras comunidades a estudiar o trabajar. Las protegen de los abusos, las guían, las acompañan cuando enfrentan dificultades. Es un honor muy grande ser Quexolil. Suena como una gran responsabilidad. Lo es, pero también es una gran satisfacción. Mire, Santiago, nosotros sabemos que el mundo está cambiando. Nuestras hijas ya no se conforman con quedarse en casa. Quieren estudiar, trabajar, conocer el mundo. Nosotros respetamos eso, pero también sabemos que las ciudades pueden ser peligrosas para ellas. ¿Y por eso necesitan protectores en las ciudades? Exacto. Necesitamos hombres de honor en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en todas las ciudades donde nuestras mujeres van a buscar oportunidades. Hombres que puedan ayudarlas a encontrar trabajo honesto, vivienda segura, que las protejan de los abusos. ¿Y creen que yo podría ser uno de esos hombres? No lo creemos, lo sabemos. Usted ya demostró que tiene el corazón de un Quexolil. Alrededor del mediodía, los grupos comenzaron a regresar, y las noticias que traían eran mejores de lo que había esperado. «Conseguimos las grabaciones», anunció don Roberto, sosteniendo una USB. El dueño del negocio las tenía guardadas. «Se ve claramente cómo esos hombres atacaron a Esperanza y cómo usted la defendió». «El vendedor de elotes ya dio su declaración», agregó otro. «Dice que ha estado esperando semanas a que alguien le preguntara la verdad. Y la pareja de turistas dejó sus datos de contacto». «Están dispuestos a testificar», dijo un tercero. Pero la mejor noticia vino del grupo que había ido a la delegación.
Hablamos con el comandante, dijo don Sebastián. Al principio no quería escucharnos, pero cuando le mostramos las credenciales de nuestro abogado y le explicamos que representamos a comunidades de todo Chiapas, su actitud cambió. ¿Qué les dijo? Que iban a revisar el caso, que si las pruebas mostraban que usted actuó en defensa de una mujer, las acusaciones serían retiradas. ¿Y qué hay de Raúl Mendoza? Ah, ese es el mejor parte, dijo don Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Resulta que don Raúl tiene algunos problemas legales que no conocíamos. Parece que hay varias denuncias por acoso sexual contra él. Las víctimas nunca se atrevieron a proceder porque tenían miedo de su familia. ¿Y ahora? Ahora que saben que hay gente dispuesta a apoyarlas, están hablando. Nuestro abogado está coordinando con ellas. Era increíble. En menos de 6 horas, estos hombres habían logrado lo que yo no había podido hacer en semanas. ¿Cómo puedo agradecerles?, les pregunté. Aceptando nuestra invitación, respondió don Aurelio. Queremos que venga con nosotros a Chiapas, queremos que conozca nuestras comunidades, que entienda nuestra cultura, y queremos oficialmente invitarlo a ser nuestro quetzolil aquí en Guadalajara. ¿Ir a Chiapas? Sí. Mañana por la mañana salimos de regreso. Esperanza va con nosotros. Va a estudiar para maestra en San Cristóbal. Queremos que nos acompañe por una semana, que conozca el lugar donde vive la familia que ahora considera su hermano. No sé qué decir. Diga que sí, intervino don Marcelo. Su vida aquí ha cambiado para siempre, pero no tiene que ser para mal. Puede ser el comienzo de algo nuevo, algo importante. Esa tarde, mientras los hombres se instalaban en hoteles cercanos, yo me quedé en el taller pensando en todo lo que había pasado. En 24 horas, había pasado de ser un paria a ser invitado de honor de 50 líderes indígenas. Mi padre llegó al taller alrededor de las 5. Había estado fuera todo el día, visitando clientes, tratando de salvar el negocio. «Hijo, ¿qué está pasando? Todo el barrio habla de los hombres que vinieron a buscarte». Le conté toda la historia. Al principio se mostró escéptico, pero cuando le mostré las grabaciones de seguridad y le expliqué todo lo que había pasado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mijo, estoy orgulloso de ti. Siempre te enseñé a hacer lo correcto, pero nunca pensé que tendría que costar tanto. ¿Crees que debo ir con ellos? Creo que debes seguir tu corazón. Pero también creo que estos hombres te ofrecen algo que no vas a encontrar aquí, una oportunidad de convertir tu dolor en propósito». Esa noche, Esperanza vino a visitarme una vez más. «¿Ya decidió?», me preguntó. «Creo que sí, pero tengo miedo». «¿De qué?». «De dejar todo lo que conozco. Esta ciudad, por más que me haya lastimado, es mi hogar. Santiago, a veces tenemos que dejar lo que conocemos para encontrar lo que necesitamos. Yo dejé mi pueblo, mi familia, mi novio prometido. Fue aterrador, pero también fue liberador. Y no te arrepientes. Nunca. Porque encontré algo más valioso que la comodidad. Encontré mi propósito». «¿Y cuál es tu propósito?». «Ayudar a otras mujeres como yo. Ser maestra, pero también ser guía. Mostrarles que pueden salir de sus pueblos sin perder su identidad. Que pueden conquistar el mundo siendo fieles a quienes son. ¿Y crees que yo puedo encontrar mi propósito con ustedes?». «Creo que ya lo encontró. Solo necesita el valor para abrazarlo». Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente viajaría a Chiapas con 50 hombres que me consideraban su hermano. Pero lo que me esperaba allá superaría cualquier cosa que hubiera imaginado. Porque cuando 50 guerreros indígenas te adoptan como hermano, no solo te ofrecen protección, te ofrecen una nueva identidad, una nueva familia y una nueva razón para vivir. El viaje a Chiapas duró 8 horas, pero se sintió como un viaje a través del tiempo. Conforme dejábamos atrás las llanuras de Jalisco y entrábamos en las montañas del sureste, el paisaje cambiaba dramáticamente. Los cerros se volvían más verdes, más misteriosos, cubiertos de una neblina que parecía guardar secretos ancestrales. Viajé en la camioneta de don Aurelio, junto con Esperanza
y 3 ancianos de la comunidad. Durante el trayecto, me contaron historias de resistencia, de cómo sus pueblos habían sobrevivido 500 años de colonización, guerra y discriminación. «Mire, Santiago», me dijo don Sebastián mientras señalaba las montañas, «nuestros antepasados lucharon contra los españoles aquí mismo. Después luchamos contra los franceses, contra los terratenientes, contra el gobierno. Siempre hemos luchado, pero no solo contra enemigos externos. También luchamos contra la pobreza, la ignorancia, la desesperanza. ¿Y cómo lo hacen? Con educación, con organización, con unidad, pero sobre todo con propósito. Cada hombre, cada mujer en nuestras comunidades sabe para qué vive, a quién sirve, cuál es su lugar en el mundo. ¿Y cuál es mi lugar? Eso lo va a descubrir usted mismo», intervino don Aurelio. «Pero le puedo adelantar algo. No lo trajimos aquí para que se sienta como un extraño. Lo trajimos para que se sienta como en casa». Llegamos a San Juan Chamula al atardecer. El pueblo se extendía por las laderas de las montañas, casas de adobe y techos de teja que brillaban doradas bajo la luz del sol poniente. El aire era fresco, perfumado con humo de leña y el aroma de tortillas recién hechas. La llegada fue como una celebración. Mujeres vestidas con huipiles bordados salieron de sus casas, niños corrían entre las camionetas, y hombres que no habían viajado con nosotros se acercaron a saludarnos. Pero lo que más me impresionó fue que todos, absolutamente todos, sabían quién era yo. «¡Santiago!», gritó una niña de unos 8 años. «Eres el que salvó a Esperanza». «Gracias por cuidar a nuestra hija», me dijo una mujer mayor, tomando mis manos entre las suyas. «Bienvenido a casa, hermano», me saludó un joven de mi edad. Me llevaron a la casa de don Aurelio, una construcción tradicional pero amplia, con un patio central donde ya se había preparado una fogata. Esa noche, alrededor del fuego, comimos barbacoa de borrego, tortillas hechas a mano y bebimos pox, el aguardiente tradicional de la región. «Santiago», me dijo don Aurelio cuando la conversación se calmó, «mañana queremos llevarlo a conocer algo especial, pero primero necesitamos que entienda lo que significa ser quexolil. Se lo agradeceré mucho. El quexolil no es solo un protector, es un guardián de tradiciones, un puente entre mundos. Nuestras mujeres que van a las ciudades no deben perder su identidad, pero tampoco deben quedarse atrapadas en el pasado. Necesitan a alguien que las ayude a navegar entre ambos mundos. ¿Y cómo se hace eso? Con sabiduría, con paciencia, con amor, pero también con fuerza cuando es necesario. Usted ya demostró que tiene la fuerza, ahora necesitamos enseñarle la sabiduría». Al día siguiente, me llevaron a un lugar que jamás olvidaré. Era una cueva en las montañas, a 2 horas de caminata del pueblo. En la entrada había petroglifos antiguos, y adentro un altar donde ardían velas y copal. «Este es nuestro lugar más sagrado», me explicó don Marcelo. «Aquí, durante siglos, nuestros antepasados han venido a pedir protección, a buscar guía, a conectarse con lo divino. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Aquí es donde hacemos el ritual de iniciación para los quexolil. Si usted acepta, se convertirá oficialmente en nuestro hermano, en nuestro guardián». «¿Un ritual?» «Sí, pero no se preocupe», sonrió don Sebastián. «No es doloroso, es hermoso. Lo que siguió fue una experiencia que cambió algo profundo en mi alma. Los ancianos me guiaron en una ceremonia que combinaba elementos cristianos con tradiciones mayas ancestrales. Recé en español, pero también aprendí oraciones en tzotzil. Bebí agua bendita, pero también probé hierbas sagradas». «Santiago Hernández», dijo don Aurelio en voz solemne, «acepta convertirse en quexolil de nuestras comunidades. Acepta proteger a nuestras mujeres, guiar a nuestros jóvenes y ser un puente entre nuestro mundo y el suyo». «Sí, acepto», respondí, y al hacerlo sentí como si algo antiguo y poderoso hubiera despertado dentro de mí.
Entonces, por el poder que nos da nuestra tradición, y con la bendición de nuestros antepasados, te declaramos hermano de nuestras comunidades y guardián de nuestras mujeres. Cada uno de los 50 hombres se acercó a abrazarme. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos me daban la bienvenida a una familia que no había sabido que necesitaba. Durante los siguientes días me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Cómo identificar a las mujeres que necesitaban ayuda, cómo conectarlas con redes de apoyo, cómo ayudarlas a encontrar trabajo y vivienda segura. Pero también me enseñaron sobre su cultura, su historia, su forma de ver el mundo. La modernidad no es el enemigo, me explicó don Roberto una tarde mientras caminábamos por los campos de maíz. El enemigo es la pérdida de identidad, la pérdida de valores. Nuestras mujeres pueden ser doctoras, abogadas, empresarias, pero también pueden ser madres, esposas, guardianas de tradiciones. ¿Y cómo se equilibra eso? Con guía, con apoyo, con amor. Eso es lo que usted va a darles. El último día de mi visita, Esperanza me llevó a un lugar especial, la escuela donde iba a estudiar para ser maestra. Era un edificio moderno en San Cristóbal de las Casas, con computadoras, internet, laboratorios. «Ve», me dijo, «puedo estudiar aquí, prepararme para ser maestra, pero sin perder quién soy. Voy a regresar a mi comunidad, pero con herramientas para ayudar a otros. ¿Y no tienes miedo? Claro que sí, pero ahora sé que tengo una red de apoyo. Sé que si tengo problemas puedo llamar a don Aurelio. Sé que si voy a otra ciudad, hay Quexolil que pueden ayudarme. Ya no estoy sola. ¿Y qué pasa con las otras mujeres que no tienen esa red? Ahí es donde entra usted. Usted va a ser esa red para las mujeres que lleguen a Guadalajara. Esa noche, en la despedida, don Aurelio me entregó algo que cambiaría mi vida para siempre. Un pequeño libro hecho a mano, con nombres y números de teléfono. Estas son todas las mujeres de nuestras comunidades que están en diferentes ciudades del país, me explicó. Estudiantes, trabajadoras, madres solteras, todas necesitan apoyo, guía, protección. Ahora son su responsabilidad. ¿Todas? Todas, pero no se preocupe, no está solo. Cada ciudad tiene su Quexolil. Ustedes van a trabajar juntos, van a apoyarse mutuamente. Y si no puedo ayudarlas a todas, entonces ayude a las que pueda, pero no por obligación, sino por amor. Eso es lo que las va a transformar. Regresé a Guadalajara convertido en un hombre diferente. Mi nombre había sido limpiado, pero más importante, había encontrado mi propósito. El taller de mi padre ahora tenía una función doble. Seguía siendo un negocio de mecánica, pero también se había convertido en un refugio para mujeres indígenas que necesitaban ayuda. La primera en llegar fue Carmen, una muchacha tzeltal de 19 años que había venido a estudiar enfermería. Estaba asustada, sin dinero, durmiendo en la calle. La ayudé a encontrar una casa de huéspedes segura, le conseguí trabajo de medio tiempo en un hospital y la conecté con otros estudiantes indígenas. ¿Por qué hace esto por mí?, me preguntó una tarde. ¿Por qué alguien hizo algo por mí cuando más lo necesitaba? Le respondí. Ahora es mi turno de ayudar. Después llegó Rosa, una mujer chol de 25 años que había escapado de un matrimonio abusivo. Luego María, una joven tzotzil que quería estudiar computación. Una tras otra, mujeres valientes que habían dejado sus comunidades en busca de una vida mejor, llegaban a mi taller. Pero no todas las historias eran fáciles. Hubo casos de mujeres que habían sido engañadas, que habían terminado en trabajos peligrosos, que habían sufrido abusos. Cada una de esas historias me partía el corazón, pero también me daba más fuerza para seguir. ¿No te cansas?, me preguntó mi padre una noche después de que habíamos ayudado a una muchacha que había sido víctima de trata. Sí, me canso, le respondí, pero también sé que si yo no las ayudo, nadie más lo hará. ¿Tú y cómo sabes que lo estás haciendo bien? Porque algunas
regresan a visitarme. Carmen ya terminó su primer año de enfermería. Rosa abrió un pequeño negocio de comida tradicional. María está por graduarse de la universidad. Cuando las veo sonreír, saber que están bien, que lograron sus sueños, eso me dice que vale la pena. 6 meses después de regresar de Chiapas, recibí una llamada que me llenó de orgullo. ¿Santiago? Era la voz de Esperanza. Tengo noticias. ¿Qué pasó? Terminé mi primer semestre, saqué las mejores calificaciones de mi clase, pero más importante, convencí a 5 mujeres más de mi comunidad para que vinieran a estudiar. ¿Y necesitan ayuda? Sí, pero no van a ir a Guadalajara, van a ir a la Ciudad de México, a Monterrey, a Tijuana. ¿Cree que puede conectarlas con otros Quexolil? Por supuesto, para eso estamos. Santiago, hay algo más. Mi padre quiere invitarlo a la ceremonia anual de Quexolil. Van a venir protectores de todo el país. Quiere que conozca a sus hermanos. ¿Cuándo? En 2 meses, pero antes quiere que venga a ver algo especial. ¿Qué cosa? Hemos construido una casa especial para mujeres que vienen de las comunidades y necesitan un lugar seguro donde quedarse mientras se organizan. La vamos a llamar Casa Santiago. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Casa Santiago? Sí, porque usted fue el primero en mostrarme que había hombres buenos en las ciudades. Quiere que sea el padrino de la inauguración. Esa noche, sentado en mi taller, rodeado de herramientas que ya no solo servían para arreglar carros, sino para construir vidas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había comenzado como un mecánico ordinario cuya única preocupación era ganarse la vida. Un acto de valentía me había costado todo lo que tenía. Pero también me había dado algo infinitamente más valioso, una familia de hermanos que se extendía por todo el país, un propósito que daba sentido a cada día, y la satisfacción de saber que mi dolor se había convertido en la fortaleza de otros. Pensé en Raúl Mendoza, quien ahora enfrentaba múltiples acusaciones y había perdido toda su influencia en el barrio. Pensé en Patricia, quien había intentado regresar conmigo, pero ya no tenía cabida en mi nueva vida. Pensé en todos los que me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, pero no sentía rencor, sentía gratitud, porque su rechazo me había obligado a buscar algo mejor, algo más grande que yo mismo. Al día siguiente llegó otra muchacha al taller. Se llamaba Lucía, tenía 18 años, y había venido desde Ocosingo para estudiar medicina. Estaba asustada, perdida, sin saber a dónde ir. ¿Usted es Santiago?, me preguntó tímidamente. Sí, soy yo. Mi primo me dijo que usted ayuda a las mujeres de nuestras comunidades. Así es. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero ser doctora, quiero regresar a mi pueblo y ayudar a mi gente, pero no sé cómo empezar. Sonreí, recordando mi primera conversación con Esperanza. Bueno, Lucía, lo primero es encontrarle un lugar seguro donde vivir. Después vamos a ver lo de la escuela, pero no se preocupe, no está sola. ¿De verdad me va a ayudar? Por supuesto, para eso estoy aquí. Mientras la ayudaba a organizar sus papeles, pensé en todo lo que había aprendido. Había descubierto que el honor no se mide por lo que los demás piensan de ti, sino por lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de los músculos, sino del corazón. Y había entendido que la mejor manera de sanar el propio dolor es ayudar a otros a sanar el suyo. 6 meses atrás, me habían humillado por salvar a una virgen. Habían destruido mi reputación, mi relación, mi negocio, pero al final, esa humillación había sido el catalizador para encontrar mi verdadero propósito. Ahora, cada vez que veo llegar a una nueva muchacha a mi taller, sé que estoy exactamente donde debo estar. Porque cuando 100 caballeros te esperan en el camino, no es solo para defenderte, es para llevarte a casa. Y yo había encontrado mi hogar, no en un lugar, sino en un propósito.
en ser el hermano que protege, el guardián que cuida, el puente que conecta dos mundos. Esa noche, mientras cerraba el taller, miré las estrellas sobre Guadalajara y susurré una oración de gratitud. Gratitud por el dolor que me había fortalecido, por la humillación que me había transformado y por la oportunidad de convertir mi historia en la esperanza de otras personas. Porque al final descubrí que no me habían humillado por salvar a una virgen. Me habían preparado para salvar a muchas más. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome. ¿Has tenido alguna vez que defender a alguien sabiendo que te traería problemas? ¿Crees que vale la pena hacer lo correcto aunque cueste caro? Tu experiencia puede inspirar a otros a ser valientes cuando más se necesita. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que el dolor puede convertirse en propósito, que la humillación puede ser el comienzo de algo grande, comparte esta historia. Porque todos merecemos saber que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en la luz que guía a otros.